¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras dando vueltas sin una dirección clara en la vida? ¿Te gustaría descubrir metas significativas que guíen tus decisiones y te ayuden a vivir con más propósito? Hoy vamos a explorar cómo encontrar tu propósito en el desarrollo personal para que puedas construir una vida más plena y alineada con tus valores. Si este tema te inspira, suscríbete al canal para más contenido que te ayude a crecer personalmente. Todos hemos estado ahí, atrapados en una rutina que no nos llena, tomando decisiones que no nos llevan a donde queremos estar. Esta sensación de falta de propósito puede generar estrés, frustración e incluso apatía. Pero lo importante no es sentirse perdido, es saber que puedes encontrar claridad y dirección si das el primer paso. Hoy aprenderás herramientas prácticas para descubrir tu propósito y construir una vida más significativa. El primer paso para encontrar tu propósito es reflexionar sobre tus valores. Tus valores son la base de todo lo que haces. Sin ellos, es fácil perder la dirección. Tómate un momento para pensar, ¿qué principios son más importantes para ti? Por ejemplo, si valoras la familia, tal vez quieras dedicar más tiempo a estar con tus seres queridos. Si valoras la creatividad, tal vez necesites buscar actividades que te permitan expresarte artísticamente. Haz una lista de tus valores y pregúntate, ¿cómo puedo alinear mis acciones con estos principios? Pensemos en los valores como cimientos de una casa. Si los cimientos son sólidos, la casa puede resistir cualquier tormenta. Pero si están débiles o mal construidos, incluso las cosas más pequeñas pueden hacerla colapsar. Imagina que valoras la honestidad, pero constantemente te encuentras mintiendo para complacer a otros. Esto crea un conflicto interno que te aleja de tu propósito. Una historia que me gusta contar es la de Marta, una joven que trabajaba en una empresa muy demandante. Ella valoraba la libertad, pero su trabajo la ataba a horarios rígidos. Cuando decidió priorizar su valor de libertad, comenzó a trabajar como freelance, y aunque fue difícil al principio, encontró una paz interior que nunca había experimentado. Identificar tus valores es como tener un mapa que te guía hacia tu destino final. Una vez que conoces tus valores, el siguiente paso es identificar tus pasiones y fortalezas. ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿En qué áreas recibes cumplidos frecuentemente? Estas son pistas importantes sobre lo que te apasiona y en lo que eres bueno. Por ejemplo, si disfrutas ayudando a otros, tal vez tu propósito esté relacionado con el impacto social. Si te encanta resolver problemas, tal vez encuentres satisfacción en proyectos desafiantes. Dedica tiempo a explorar estas áreas y verás cómo empiezas a encontrar claridad. Imagina que tus pasiones y fortalezas son como un faro que ilumina tu camino en medio de la oscuridad. Cuando sigues ese faro, no solo avanzas más rápido, sino que también disfrutas del viaje. Un consejo práctico es hacer una lista de las actividades que te hacían feliz cuando eras niño, antes de que el mundo te dijera que debías hacer. Tal vez dibujabas, cantabas o jugabas con bloques de construcción. Esas actividades infantiles pueden revelar pistas sobre tus verdaderas pasiones. Recuerdo a Pedro, un ingeniero que siempre se sintió insatisfecho en su carrera. Un día, recordó que de niño amaba armar rompecabezas. Decidió explorar esa habilidad y ahora trabaja como diseñador de videojuegos, donde puede combinar su amor por los retos con su creatividad. Las pasiones son como semillas, si las riegas con atención y dedicación, florecerán en algo grandioso. Ahora que conoces tus valores y fortalezas, es momento de definir metas significativas. Una meta sin conexión con tus valores puede dejarte sintiéndote vacío, pero una meta alineada con tu propósito puede llenarte de energía y motivación. Por ejemplo, si valoras el aprendizaje continuo, tal vez tu meta sea aprender un nuevo idioma o habilidad. Si valoras el impacto social, tal vez quieras iniciar un proyecto que beneficie a tu comunidad. Escribe 3 metas a largo plazo que reflejen tus valores y pasiones, y trabaja hacia ellas poco a poco. Definir metas es como planear un viaje. No basta con decir, quiero ir a Europa. Necesitas saber a qué ciudad, cuánto tiempo tienes y qué quieres experimentar allí. De igual forma, tus metas deben ser específicas y alineadas con tus valores.
Por ejemplo, si valoras la salud, una meta podría ser correr un maratón en 2 años. Para lograrlo, puedes empezar entrenando 15 minutos al día y aumentando gradualmente. La clave está en dividir la meta grande en pequeños pasos alcanzables. Una historia que ilustra esto es la de Ana, una madre soltera que quería volver a estudiar después de años de no hacerlo. Su meta era obtener un título universitario, pero sabía que no podía hacerlo de inmediato. Comenzó tomando un curso online de 6 meses, luego otro, y finalmente ingresó a la universidad. Hoy es una profesional exitosa que inspira a otros. Las metas significativas son como escalones que te llevan hacia lo más alto. El propósito no se encuentra solo pensando, también requiere acción. Pequeños pasos consistentes pueden llevarte a grandes cambios. Cada día, haz algo pequeño que te acerque a tus metas. Puede ser leer un libro relacionado con tu propósito, hablar con alguien que admire o simplemente escribir tus pensamientos sobre el tema. Lo importante es avanzar, aunque sea poco a poco. Recuerda, el progreso no siempre es lineal, pero cada paso cuenta. Imagina que estás cavando un pozo en busca de agua. Al principio, solo ves tierra y sudor, pero si sigues cavando, eventualmente encontrarás el líquido precioso. Así es con el propósito. A veces, las acciones pequeñas parecen insignificantes, pero su acumulación produce resultados sorprendentes. Un ejemplo poderoso es el de Juan, un emprendedor que quería escribir un libro. En lugar de esperar el momento perfecto, decidió escribir 200 palabras al día. Al principio, le costaba, pero después de un año, tenía un manuscrito completo. La consistencia es como gotas de agua que erosionan una roca, aunque parezcan débiles, tienen el poder de transformar. Así que, hoy mismo, decide un pequeño paso que puedes tomar hacia tu propósito y comprométete a hacerlo sin excusas. Descubrir metas significativas que guíen tus decisiones puede transformar tu vida, dándote una sensación de dirección y satisfacción profunda. Imagina levantarte cada día con claridad sobre qué hacer y por qué hacerlo. Un propósito claro no solo te motiva, sino que también te ayuda a superar los obstáculos con más facilidad. Si este video te inspiró, deja un comentario contándome cuál fue tu mayor aprendizaje o cómo piensas empezar a buscar tu propósito. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido que te ayude a crecer personalmente. Tú tienes el poder de encontrar tu propósito y vivir una vida plena.